Muy buenos días, mis amados hermanos, ¿cómo están? Este es Pastor Peter una vez más saludándolos esta mañana y haciendo un estudio en la palabra de Dios. Estamos abriendo nuevamente la palabra de Dios y además la instrucción de Heidelberg, que es una instrucción cristiana de discipulado que estamos usando en el contexto de nuestra iglesia y también en nuestra iglesia extendida o los amigos de la iglesia, pues enseñando la palabra de Dios. Pues esta mañana estamos examinando el catecismo de Heidelberg en la pregunta 20. Y el catecismo nos hace una pregunta sencilla en esta mañana, nos dice si son salvados por Cristo todos los hombres que perecieron en Adán. Ah, y al decir sencilla, que es esta pregunta, al mismo tiempo es muy profunda, ¿no? Y la respuesta del catecismo es que no. Los únicos que son salvos, responde el catecismo, son aquellos que mediante la verdadera fe son injertados en Cristo y reciben todos sus beneficios. Hay una idea equivocada de pensar de que todos son salvados. Esa es la idea del universalismo, ¿verdad? De que solamente, vaya, uh, Dios va a salvar a todo el mundo, ¿no? Eso es lo que dice incluso el Papa, el obispo de Roma, ¿no? Pues él también cree en esta idea universalista. Pero aún en el lado evangélico, nosotros hemos tenido evangélicos de corte liberal que han pensado de la misma manera. Pero, ¿qué dicen las escrituras al respecto? El catecismo nos dice que ese no es el caso y está basado en la escritura. So, voy a volver a repetirte la pregunta para que la entiendas de nuevo. La pregunta es, ¿son salvados por Cristo todos los hombres que perecieron en Adán? Y el universalista contestaría, sí, pero lo que dice la Biblia y el catecismo, siguiendo a lo que dice la Biblia, es que no, es que los únicos que son salvos son aquellos que mediante la verdadera fe son injertados en Cristo y reciben todos sus beneficios. Pues déjame decirte un testimonio. Uh, Cuando era joven, admiraba a un autor que mi pastor tenía en su librería. El nombre de él se llamaba William Barclay. Todavía, el otro día que fue a una librería cristiana del área, me ofrecieron un comentario de William Barclay. Y te digo, cuando era joven lo admiraba porque él era un estudioso del griego y estudioso del Nuevo Testamento. Pero sin embargo, William Barclay era abiertamente un evangélico liberal, ¿no? Y eso es algo muy importante porque a veces pensamos que los liberales son personas que no son académicas, pero ese no era el caso con William Barclay, ni tampoco el caso con Toy, que fue otro liberal, ¿no? Que se salió del seminario Southern, tristemente. Pero él se fue a Harvard y ahí fue dañado y comenzó a hacer cosas liberales que lo convirtieron en un hereje realmente después, ¿no? Así que personas que son académicas, lo que pasa es que se vuelven liberales porque comienzan a hablar más allá de lo que dice la palabra de Dios, más allá de la ortodoxia, más allá de los credos, las confesiones establecidas y los marcos de la doctrina sana, de la doctrina conservadora que ha sostenido la iglesia en su historia. Entonces comienzan a contradecir, si se quiere, quieren hacer innovaciones. Uh, y eso fue lo que pasó con muchos, ¿no? Ese es el caso de Rudolf Bultmann, también es el caso de Toy, como ya lo mencioné, y es el caso de William Barclay. ¿Y qué era lo que enseñaba Barclay? Barclay afirmó que él dijo, oh, mira, déjame citarlo directamente. Él dijo, soy, en su autobiografía, él dijo, sí, soy un universalista convencido. Creo que al final todos los hombres serán reunidos en el amor de Dios. ¿Ves? O sea que él creía que todas las personas al final iban a ser salvas, es lo que está diciendo. Ahora, mira, eso es una noble aspiración, ¿no? Es un noble deseo que todos se salven. Pero eso no es la enseñanza de Cristo ni la enseñanza de los apóstoles. El Señor Jesucristo enseñó, por ejemplo, en Mateo 22:14, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Es decir, que Dios hace una llamada universal a la salvación, pero no todos responden a la fe, ¿no? Y esa es la idea de los escogidos, ¿no? Y porque muchos son llamados, pero pocos escogidos, dice
uh, Mateo 22:14. Uh, ya, déjame ver algo más. Dice, Pablo dijo en Romanos 9:27 que solo el remanente será salvo. Así que Jesús enseñó que eran pocos, ¿no? Los que se salvaban, y también enseñó que Pablo también enseñó que solo el remanente será salvo. Así que el pueblo de Israel puede ser muy grande, pero solamente los que creen en la idea van a ser salvos. Solo el remanente se salva, y este remanente se salva solamente por la gracia y solo por medio de la fe. Esa es la enseñanza bíblica. No todos los hombres se salvan, como afirmó Barclay. Este dijo que él quería exponer los pensamientos que le habían persuadido personalmente de la salvación universal. Así que ten cuidado con el comentario de Barclay, porque justamente él está tratando de exponerte los pensamientos que lo persuadieron a él a la salvación universal, es decir, que es universalista, pero eso es una herejía. No creemos que la Biblia enseña eso, como ya te dije. Solo les compartía eso para que conocieran un poco el trasfondo liberal de Barclay. Uh, pues, como te dije, yo debo admitir que cuando era más tierno en la fe, también leía a Barclay con admiración, hasta que llegué a discernir lo que realmente le enseñaba. Es mejor mantenerse en las palabras del Señor. Y el Señor enseñó en Mateo 7:14, pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Te das cuenta? Ahí está la idea, que son pocos los que hallan esa senda, porque es una senda de volverte de tus pecados a Dios, eso es el arrepentimiento, y luego de creer en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Eso es lo que es fe, ¿no? Y depositar en Él tu confianza para salvación. Después, Mateo 22:14, ya lo leímos, dice, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Es decir, que Dios hace un llamado general a todos, pero solamente un llamado eficaz, es el que salva a los escogidos por medio de la fe. Romanos capítulo 9, versículo 27, también dice así, también Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Te das cuenta que no importa cuántas personas vengan de Israel siquiera, solamente aquellos que crean en el Mesías Jesús, que depositen su confianza en su persona y su obra, aquellos que se vuelvan a Dios en arrepentimiento genuino y se abracen al Mesías, a Cristo Jesús, serán salvos. Solo el remanente será salvo. Pues esa es la clara enseñanza de Romanos 9:27. Bien. Pero entonces estábamos viendo la pregunta, te la repito nuevamente. Dice, ¿son salvados por Cristo todos los hombres que perecieron en Adán? La respuesta del catecismo es no. Los únicos que son salvos son aquellos que mediante la verdadera fe, y hoy obviamente te das cuenta que dice la verdadera fe, no es una fe espuria, no es una fe falsificada, no es una fe que es ficticia, no es una fe que es solamente una fachada, es una fe real, genuina, es una confianza genuina en la persona y obra de Jesucristo. Y dice que esos son injertados en Cristo y reciben todos sus beneficios. Así es. Mira lo que dice Juan 3:16, ¿no? Ahí justamente se nos está diciendo este versículo clásico, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. La idea es que Él es el único, el Hijo especial de Dios, ¿no? Ese es el Mesías, es Dios hombre, la segunda persona de la Trinidad. El Padre lo ha dado a Él, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna, o sea, sino que tenga vida eterna. Todo aquel que cree en Él no se pierde, es la idea, sino que tiene vida eterna. Te das cuenta así que la salvación no es que Dios va a salvar y va a tirar a todos en una bolsa, ¿no? Y al final todos van a ser salvos en esa bolsa. No. La salvación es para que solamente aquellos que se vuelven a Dios en arrepentimiento y creen, es decir, que ponen su confianza en Cristo Jesús, en su persona y su obra terminada ahí en la cruz del Calvario, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es uno de sus beneficios, ¿no? La vida eterna. Dice Juan 3:18, el que cree en Él, nuevamente la idea, ¿no? De poner tu confianza en Cristo Jesús, en su obra y su persona, ¿no?
no es condenado, eso es beneficio, ¿no? O sea, cuando crees en el Señor Jesucristo, y esto todo por la obra de la gracia de Dios, toda la obra por la obra del Espíritu Santo, dijimos que eso es una obra monergista que comienza con el Padre, pero ahora en el momento de la conversión llega a la persona y la persona tiene que creer en Jesucristo. Entonces es beneficiado con que el Padre declara que esta persona es justificada y no es condenada. Es decir, que Dios te declara justo, te declara libre de culpa y sin condena. No, pero dice aquí, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. So, la condenación es no creer en Jesucristo. Y tristemente muchos hacen eso y se van a mantener en esa manera. Quisiéramos que todos fueran salvos, pero la verdad es que no todos quieren ser salvos porque rechazan al Señor Jesucristo y por eso serán condenados, ¿no? De hecho, ya han sido condenados, ¿no? Juan 3:36 dice, si el que cree en el Hijo tiene vida eterna, te das cuenta, el beneficio de creer en el Hijo es la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La idea de obedecerlo en la fe, ¿no? Ah, aquel que obedece al Hijo en la fe, pues tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo en la fe, es decir, que no cree, no obedece al Padre en creer a su Hijo, en creer en la persona y la obra de su Hijo, el sacrificio que nos ha ofrecido por tener su Hijo. Entonces se nos dice que aquel que hace tal cosa, la ira de Dios permanece sobre él, ¿no? Romanos 11, 16 hasta el 21 nos habla también acerca de que los creyentes fueron injertados, ¿no? A ver, mira, veamos todo el pasaje para entender esto. Romanos 11, 16, 20, Romanos 11, 16 al 21 dice, si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Es decir, si Jesús, que es la raíz de David, ¿no? Es santo, también son aquellos que han sido injertados en él, han sido separados para Dios. Y hay una advertencia aquí, dice, pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo un olivo silvestre fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas en la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si tú eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Pues, ¿qué está diciendo? Está diciendo que algunos de la nación de Israel en su incredulidad fueron desgajados y unos que eran olivos silvestres, ¿no? De las naciones, que está diciendo, fueron injertados por medio de la fe y fueron hechos participantes. Te das cuenta, ese es el beneficio de estar en la fe, estar en Cristo Jesús, y ha sido hecho participante en la rica savia de la raíz del olivo. Y no se debe ser arrogante, porque recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz, que es el Mesías de Israel, te sustenta a ti. Y entonces, versículo 19 dice, dirás entonces las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, pero fueron desgajadas por su incredulidad. Ahí está lo que yo te dije, ¿no? O sea que la salvación universal lista es equivocada, porque aquí dice que algunos fueron desgajados por su incredulidad. ¿Ves? Es decir, que no son salvos, ¿no? Pero dice aquí en contraste, pero tú, es decir, tú que profesas ser un creyente, por la fe te mantienes firme, pero no seas altanero si no temes. Si tú tienes una fe verdadera, entonces vas a tener una fe reverente también y vas a temer. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, es decir, en su incredulidad, no perdonó a los de su propia nación en su incredulidad, tampoco a ti te va a perdonar. Así que, mira, si verdaderamente crees, entonces vas a ser humilde y vas a ser reverente, no vas a temer. Y vas a entender que te mantienes por causa de que tú estás unido a Cristo Jesús por medio de la fe, has sido hecho participante, beneficiado, injertado, sustentado, mantenido firme en Cristo por el medio de esa fe. Pero no actúas como un incrédulo, eso quiero decirte. Hay algunos que dicen con la boca, yo soy creyente, pero sus obras lo deniegan, ¿no?
Algunos dicen, yo, no me digas que no soy cristiano, me dijo una vez una persona, ah, porque anteriormente asistía a la iglesia, pero hoy día ya no quiere asistir a la iglesia, desde que vino COVID no ha regresado más a la iglesia. Y tiene un antagonismo y habla mal en contra de la iglesia. Te digo, esas son las obras de un incrédulo. ¿No? Por más de que él diga que es creyente, realmente sus obras delatan que no lo es. ¿Te das cuenta? Y tristemente es una persona autoengañada que un día va a tener que enfrentarse ante las consecuencias de su incredulidad. Si Dios no perdonó la incredulidad de Israel, tampoco va a perdonar la incredulidad de nadie. Solamente la fe es la válida para beneficiarte de la salvación en Cristo Jesús. Bien, pero algo más que te quiero decir es que Marcos 16:16 dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por cierto, el texto receptivo o el textus receptus de Stephanos, uh, Stephanus Textus Receptus de 1550, mantiene esta frase, dice Hopisteusas kai baptisdeis zodesetai, ¿no? Dice el que creyere será salvo, es la idea. Ahí está la idea de la salvación. También lo tiene el Scrivener's Textus Receptus de 1894, dice Hopisteusas kai baptisdeis zodesetai. La idea es que si aquel que creyere será salvo. El beneficio de la salvación, hermanos, el beneficio de creer es la salvación. Ok, luego tenemos ahí Hebreos 10:39, dice así que, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nuevamente, los cristianos son aquellos que mantienen esa fe para preservación del alma. Y luego Juan 20:31 dice así, pero estas cosas, está hablando de las señales, ¿no?, que están en el Evangelio de Juan. Ya dijimos que eran 7, ¿no? Algunos piensan que eran 8 con la resurrección de Cristo. Si se cuenta también cuando Jesús camina sobre el mar, ¿no? Pero dice Juan 20:31, pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo de Dios, para que creyendo, ahí la idea de pisteuontes, ¿no? Es un presente participio activo, nominativo, masculino, plural, es un participio instrumental, eso expresa el instrumento o agente del, por el cual se efectúa la acción, ¿no? O sea que si tú estás creyendo continuamente, pues ahí dice que vas a tener vida eterna en su nombre. Claro, cuando tú crees en Jesucristo, esa fe es una fe continua, es una fe que se mantiene. Y mira, un día esa fe se va a volver realidad y vamos a ver la vida eterna realizada que ya tenemos hoy día en una posición, pero la vamos a ver de una manera plena cuando veamos a Jesucristo cara a cara. Mira, hay que creer para ser salvo. ¿Has creído en el Señor Jesucristo? Pues te animo a que tú pongas confianza en su obra terminada. ¿Sabes? La Biblia dice que tú eres un pecador. La Biblia dice que todos hemos pecado. La Biblia dice que hemos actuado de una manera independiente de parte de Dios o en contra de Dios. Realmente hemos actuado en independencia de Dios, es lo que quiero decir. Uh, pero sabes una cosa, la Biblia dice que si nos volvemos nuestros pecados a Dios y le decimos a Dios, Dios, yo creo en la persona y la obra de Jesucristo, creo que Él murió por mis pecados, Él tomó mi lugar y Él murió por mí, yo creo en Él, recibo su persona, su obra, y creo que Él no solo murió por mis pecados, pero resucitó para ser el Señor y Salvador de mi vida. Me abrazo a Él, sálvame, Dios te va a salvar. Espero que le digas eso en tus propias palabras, en tu propio tiempo. ¿Por qué no haces esto? Y yo sé que Él va a responderte y te va a salvar. Bueno, sin más que decirte, acuérdate que nosotros nos reunimos en la Iglesia Bautista Miramar todos los días domingos a las 9 de la mañana. Puedes ver la dirección ahí en la página de Facebook de la iglesia. Nos encantaría poder orar contigo y juntos exaltar y aprender más de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos verte ahí. Que el Señor te bendiga y que tengas pues una semana de bendición. Que tengas un buen día. Bye.